¿Cómo les fue con el caso? Chévere. Muy bien. Bueno, muchachos, la metodología de este caso es igualita a la metodología anterior. Entonces, el que quiera ir respondiendo las preguntas, por favor, levanta la mano, me dice el nombre completo y nos cuenta. ¿Quién quiere empezar a leer el caso? Ya había levantado la mano por ella, pero es que no estábamos listos. Hay que apretar el timbre cuando ya estemos listos. Si no, no vale. Dame otra vez tu nombre, porfa. Cuéntamelo todo. Paciente con antecedentes de 5 meses de evolución de proptosis bilateral, rápidamente progresiva, asociada a palpitaciones, sudoración y disminución de peso. Ahora con cuadro de 15 días de evolución de molestia ocular izquierda, con sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, bolsas de agua, lagaña en córnea y sensación de ver los colores opacos, como lavados, y ojo rojo. Consultó la trata una gota cada 8 horas por día, luego con vitamicina 2 gotas cada 8 horas por 4 días, posteriormente Wasertrol 2 gotas cada 8 horas por 4 a 5 días, y desde hace 4 días con oxicloracino 1 gota cada 4 horas. Desde ayer inició con sensación de cuerpo extraño, ardor y dolor tipo pulsada en el ojo derecho. Refiere que igual al del ojo izquierdo. Antecedentes. Antecedentes patológicos, no refiere ninguno. Alérgica, niega. Medicamentos, vitamina C, levotiroxina. Quirúrgicos, niega. Agudeza visual. Ojo derecho, no mejora. Ojo izquierdo, percepción de luz positiva. Pupilas. Ojo derecho, 3 milímetros, reactiva 2/4, con defecto pupilar aferente relativo. Ojo izquierdo, no evaluable. Pruebas de nervio no confiables por agudeza visual. Motilidad. Ojo derecho, con recto lateral y recto medio, -2, recto superior y recto inferior, -3, oblicuo inferior y oblicuo superior, -3, ojo, Nos enredamos. Ojo izquierdo. Recto superior, recto lateral, recto medial, -3. Recto inferior, -2, oblicuo inferior y oblicuo superior, -4. Profe, yo no entendí. Oftalmológicos y psicotropia. Párpados. Edema en párpados superiores con retracción palpebral con muestra esclera de 1 milímetro superior en inferior al ojo derecho, 3 milímetros superior en ojo izquierdo, posibilidad de cierre palpebral espontáneo. Exoftalmometría, 23 milímetros, 110 y 28 milímetros, difícil por opacidad de la córnea. Biomicroscopio, ojo derecho, quemosis hialina de predominio nasal, hiperemia ciliar y de predominio en inserciones musculares, secreción mucoide abundante en pestañas, conjuntiva con hiperemia mixta de 2. Córnea con infiltrado en media periferia a las 4 del reloj, de 2 milímetros de alto por 1,5 de ancho. Ojo izquierdo, quemosis severa por queratinización de la conjuntiva nasal, gran congestión de vasos conjuntivales, conjuntiva con hiperemia de 2, secreción mucoide abundante en pestañas,
córnea con metin severo de aproximadamente 90% en el centro, difícil evaluarlo por sobreinfección. Al parecer sin Seidel, aunque no logró ver cámara anterior formada en la córnea periférica, la cual tiene algo de transparencia de 12 a 3 de reloj, de la cual se encuentra adelgazada e infiltrada. No se observa iris ni cristalina. Tonometría, ojo derecho distal media alta, ojo izquierdo imposible. Fondo de ojo dilatada, en ojo derecho, nervio aparentemente rosado, excavación del punto 25, retina aparentemente adherida, no se visualizan más detalles. En ojo izquierdo no es posible por opacidad de medio. Los laboratorios mostraban incremento de T3 202, T4 de 12.3 y un descenso de la TSH de 0.002. Se solicita TAC. Ya. Listo. Primero que todo, ¿qué términos no entendimos de este examen físico? Mucho. ¿Desde dónde dice examen físico? Por ejemplo, en la motilidad, no entiendo, o sea, no entiendo los números del recto lateral y el recto medio. Pues yo sé que están evaluando los músculos, pero no entiendo ese -2, ese -3. La medida es como en el plano. La capacidad, ¿La qué? ¿Las pelotas? pues la capacidad de movimiento se mide, el 0 sería lo normal. Cuando están más excitados es más, pues más 4 y cuando es menos -4. Sí. Yo te entendí, pero estoy segura que los compañeros no. No. Entonces, ¿alguien tiene los marcadores? Yo no los robé, yo los devolví. Usted no, pero yo tengo aquí uno. Otra profesora. John. Entonces, acuérdense que los movimientos oculares nosotros los medíamos de acuerdo a la actividad del músculo en cuestión, ¿cierto? Entonces, como dice Natalie, 0 es que el músculo se mueva con normalidad, o sea que el arco de movimiento es completo. Cuando le ponemos menos algún número, quiere decir que hay una restricción en el movimiento que estamos evaluando. Y esa restricción va desde -1 hasta -4, dependiendo de qué tanto se deje de mover el ojo. Y cuando el ojo tiene una hiperfunción, o sea, funciona más de lo normal, como los pacientes que tienen estrabismos de hace mucho tiempo, le ponemos un signo positivo y esta es una hiperfunción del músculo, o sea, el músculo ahí está trabajando más de lo que le toca. Eso casi siempre se ve solamente en estrabismo. Y esa hiperfunción también va desde +1 hasta +4. Entonces, ¿cómo sería una restricción, por ejemplo, de -2? Que si yo intento mirar hacia la parte medial, hacia el recto medial, el ojo debería hacer esto, ¿cierto? Se debería correr por completo. Pero cuando hay una restricción, el ojo no se corre, sino que se queda por acá. O si es -4, se queda en todo el centro. O sea, el ojo no se desplaza en relación al movimiento que estamos evaluando. Eso es un poquito subjetivo. O sea, eso de -1, -2, -3, eso es más o menos subjetivo. Uno más o menos le calcula como si se desplaza completo, no se desplaza completo o se mueve como un poquito. Entonces es una restricción de -3, pero no se alcanza a quedar en toda la mitad. O se mueve un poquito más casi, que llega hasta el movimiento completo, entonces pongámoslo en -1, es como una cosa muy subjetiva. Pero lo importante es que sepamos que 0 es un movimiento completo normal hacia donde yo estoy evaluando el músculo. Los signos negativos me están hablando de que hay una restricción y los signos positivos me están hablando de que hay una hiperfunción de los músculos. ¿Sí nos quedó claro ahora sí? Listo. ¿Cómo sería cuando se habla de hiperfunción? Por ejemplo, los pacientes que tienen un estrabismo muy marcado desde hace muchos años, ellos hacen una debilidad del músculo que no les funciona, que ese es el que se desvía, y hacen como un aumento de la fuerza del músculo que es contrario. Entonces, si uno los pone a mirar, por ejemplo, para el lateral, casi que no se les alcanza a ver
el iris ni la parte cafecita, sino que se ve como todo blanco, como que el ojo se fuera todo para el otro lado. Es más raro y solamente ocurre en pacientes con estrabismos usualmente crónicos o en pacientes que fueron operados de estrabismo. La cirugía de estrabismo lo que hace es que corta el músculo y lo vuelve a insertar en otro punto de la esclera. Entonces a veces uno corta el músculo, lo vuelve a insertar en otro punto de la esclera y por alguna extraña razón la sutura no funciona, falla, se suelta el músculo, entonces ahí el otro músculo que está herido es el que hiperfunciona porque no tiene quien lo agarre para el otro lado. Es muy raro en otro contexto. Mientras que las restricciones sí se pueden dar en este contexto o cuando yo tengo una fractura de órbita y se me queda atrapado el músculo, entonces tampoco voy a tener quien me lo mueva. O cuando a mí me ponen botox y me lo ponen, por ejemplo, mal y me migra el músculo, entonces me queda uno ahí como débil chapaleando. O cuando tengo pues cualquier enfermedad neuromuscular que pueda ser degenerativa. Más dudas con respecto al examen. ¿Qué otros términos no entendieron? De resto todo súper claro, ¿cierto? ¿Qué encontraron que era la exoftalmometría? La medida del labio lateral. Es la medida de La lateral de la córnea, de la órbita ósea y la córnea. ¿quién me está hablando? Daniela. Daniela Álvarez. ¿Cómo se hace esa medida, Dani? Pues se toma como los lados laterales pues, a la córnea. O hay otra que, por ejemplo, pues yo vi y medían, por ejemplo, lo sacaban también por las mismas TAC, que medían esto, La distancia la distancia de desde la córnea. de la córnea al nervio, pues la parte al borde posterior, sí. La línea intercigomática. Exactamente. Del cigomático, pero eso no es exoftalmometría. La exoftalmometría es la cantidad de milímetros que sale el ojo o que protruye el ojo de la órbita. ¿Cómo se puede medir? Con un aparatico que se llama exoftalmómetro, que simplemente es como una regla que se pone en el ojo. Esa regla tiene unos espejos acá y unos espejos acá. Esa regla lo que mide es la distancia que hay entre este cigomático y eso es la distancia que hay en la mitad, que es como 110, es la distancia que hay acá, y los otros espejitos de los lados miden cuántos milímetros sale la córnea de la cavidad orbitaria, que eran 23 y 28 si mal no estoy. ¿Quién consultó qué es la medida normal? 18, 19. Exactamente, hasta 18 es una medida normal. Y no debe haber una diferencia de más de 2 milímetros entre un ojito y otro. O sea que, ¿cómo está esa exoftalmometría? Mala. ¿Cómo? O sea que tiene una ¿qué? Entonces hay dos términos que tenemos que diferenciar. Una cosa es decir proptosis. Proptosis es esto que estamos diciendo. Hay una salida de las órbitas de más de 18 milímetros y una diferencia, o pues una diferencia de más de 2 milímetros entre un ojo y otro. ¿Sí o no? Eso es proptosis. Cuando hablamos de exoftalmos, estamos haciendo referencia específicamente a la proptosis que ocasiona la enfermedad de Graves. O sea, este caso. Si ustedes me dicen proptosis, yo estoy entendiendo que alguien tiene el ojo protruido, pero no sabemos la causa. Puede haber un tumor, puede haber una fístula, puede haber una fractura, puede haber muchas cosas, pero no estoy entendiendo que es una exoftalmopatía distiroidea. Si ustedes me dicen, tengo un paciente con exoftalmos, inmediatamente en mi cabeza viene, el paciente lo que tiene es una enfermedad de Graves. ¿Y qué es lo contrario a tener una proptosis? Un enoftalmos. Entonces eso sería un paciente que tenga una medida en la exoftalmometría menor de 12 y tiene que haber una diferencia también entre los dos, pues no debe haber una diferencia entre los dos ojos de más de 2 milímetros.
Claro ahí entonces ese término. O sea que ahí vamos, en que la paciente de nosotros tenía un estrabismo restrictivo, por lo que vimos en los músculos, y tenía un exoftalmos unio bilateral, asimétrico, de predominio. Muy bien, ustedes son súper inteligentes. Otra cosa que no hayan entendido, o ya ahí quedamos todos claros. A ver, le dice hiperemia mixta 2 más. Sí, también. Esa es, exactamente, esa es la pregunta que vamos a responder, que Esteban le tocaría responder, en realidad. ¿Algún otro término que no esté relacionado con la hiperemia que ahorita Esteban nos va a dar una cátedra? A nivel de las tuyas también, pero pasa lo mismo, los numeritos, o sea, el 2 más, el 4 más. ¿Dependiendo de qué? De la contracción, sí. Entonces, eso también es muy subjetivo. Entonces, si uno ve que contrae mucho, entonces tiene 4 cruces. Si uno ve que contrae, pero como que se queda, es una cruz, pero también es una clasificación subjetiva. Se las puse más como para que ustedes vieran que había diferencias sutiles entre los dos ojos siendo la misma paciente. ¿Algún otro término o alguna otra cosa que no nos haya quedado claro? Eso, que no nos quedó claro. ¿Mm? ¿Cuál es la pregunta de la tonometría? ¿Por qué no tiene el número? Entonces, la tonometría de contacto, que es la tonometría de aplanación, necesita que la córnea esté en excelentes condiciones para uno poderla hacer. Si esta paciente tiene algún trastorno en la córnea, no se puede tomar. Entonces se hace la que ya sabemos que es la tonometría digital, que fue la que aprendimos a hacer en la primera práctica. Entonces en la primera se pudo poner y puso que tenía una tonometría media alta, y en la otra la paciente ni siquiera era capaz de cerrar el ojo, entonces pues no se puede hacer, porque tiene que hacer que el paciente cierre el ojo y hacerlo por encima del párpado. Entonces si el paciente tiene el ojo abierto o expuesto, es imposible realizar tanto la tonometría aplanática como la tonometría digital. Eso que dice ahí de infiltrado, ¿nos quedó claro? Y de melting, ¿qué es melting, Natalie? Es por la causa por la infiltración de polimorfos nucleares, que en teoría ellos forman como una especie de, en el estroma corneal, y hacen que la córnea tenga como una especie de ablandamiento. Decía que era cuando había una invasión de la córnea, pues por diferentes órganos, cuando iba como por bacterias, esas producían unas enzimas, que lo que hacían era como que la córnea se volviera como una especie de gelatina, cogiera pues como la consistencia y la deformidad, pues que como se ve en la imagen, era como una especie como de úlcera. Exacto, la alisaba, es como una degradación de la córnea que la vuelve como gelatinosa. Ahora sí, Esteban, llegó tu momento de lanzarte a la estrella. Estás triunfando. Cuéntanos la primera pregunta que hice. Sobre la verdad, yo creo que la que tengo el primer punto mal. Vamos a ver y lo discutimos. A ver qué pusiste. Bueno, dice qué tipo de ojo rojo presenta la paciente. Sí. ¿Qué zona se concentra más? Y describe los hallazgos corneales. Bueno, entonces pues yo puse que el tipo de rojo, pues yo pensaba que era más como orientado hacia cuál era como la causa del ojo rojo, como qué tipo de ojo, pues entonces puse que era una hiperemia difusa mixta de la conjuntiva. Y que se observaba además un aumento de la vascularidad cerebral en el área de especialización de los músculos extraoculares. ¿Alguien le quiere dar una ayudadita a Esteban con el tipo de hiperemia? Dani. O sea, básicamente los tipos de hiperemia se clasifican en dos.
se clasifican en dos, que es la superficial o conjuntival y la ciliar o profunda. Entonces, ella tiene una superficial o conjuntival, pues el paciente tiene, por lo que se ven más tortuosas, esa es una de las características. No compromete el limbo esclerocorneal, como el que en este caso está conservado. Entonces, acá otra de las características es que no afecta la agudeza visual, pero en esta paciente digamos que nos queda muy difícil saber eso porque igual está afectado, a pesar de que no está afectado por el ojo rojo, sino por la patología subyacente. Se ubica más en la zona tarsal, entonces por eso pues esas son como las características. Y ya para que sea más profunda, entonces es perilimbar, es radial y se da por queratitis, uveitis o glaucoma o otras causas pues más graves. Entonces, la hiperemia conjuntival nos habla de causas como más benignas, de ojo rojo por decirlo así. Y la hiperemia ciliar nos está hablando de algo más delicado, o algo que está dentro del ojo, o algo que puede amenazar la visión. ¿Listo? ¿Y están todos de acuerdo con que es una hiperemia conjuntival? Sí. No. Profe, yo digo que ese paciente también tiene una hiperemia ciliar porque en la parte, o sea, es más periférica, pero también está en la parte del limbo esclerocorneal. Muy poquito, la foto está muy mala en realidad, pues en su defensa, pero sí, es una hiperemia que nosotros podemos llamar mixta. Entonces tiene un compromiso ciliar y tiene un compromiso conjuntival. O sea que por ahí más o menos no estabas como tan equivocado, excepto que dijiste que era solo conjuntival, pero sí es más o menos mixta. Deje así. Describa los hallazgos corneales. ¿Quién los quiere describir? ¿Qué se logra ver en esa foto? Una cosa muy horrible. Pues se ve inflamación, se ve opacidades, grisáceas y se ve que la córnea no está transparente. Y ya. ¿Alguien le quiere agregar algo más? Por ejemplo, en el borde de la córnea le notan algo extraño. Profe, bueno, es como me lo estás enseñando hoy. Quemosis corneal, apunten eso. profe, eso no sería ¿Qué como quieres decir con quemosis corneal? edema corneal. Eso, ¿sí? Quemosis en la conjuntiva. Quemosis corneal. Entonces miren que en el reborde se alcanza a ver una zona que se ve como levantada y es como si el resto del estroma estuviera un poquito más bajito. Eso nos está hablando de edema, porque es una lesión que está produciendo algo líquido o pus o secreción, algo similar. Hay una opacidad, una pérdida de la transparencia. Miren que no es una sola lesión, hay como varias lesiones, hay como 3 grandes, la que está en el centro, una que está como a las 5 horas del reloj y una que va como desde las 6 hasta las 8, más todo el edema que hay alrededor de la córnea. Ahí sí se ve mejor un poquito la hiperemia del limbo. Uno ve que la cámara anterior está formadita, atrás se ve la pupila y se ve, digamos que relativamente sana, pues en lo que se ve en la fotico, y no logramos ver absolutamente nada más. ¿Tiene secreción? ¿Se le ve secreción? No, entonces por ahora en lo que vemos no se le alcanza a ver secreción en la foto, pero no quiere decir pues que no tenga, ya está escrita. Muy bien, entonces segunda pregunta, ¿quién se anima a responderla? Cuéntamelo todo. Nombre y cuéntamelo todo. Raúl Márquez.
y cuéntamelo todo. ¿Cuál es el diagnóstico de trabajo inicial y por qué? ¿Cómo se clasifica la severidad de esta lesión? ¿Qué? ¿Usted no tiene en el taller o qué? Bueno, entonces la respuesta es exoftalmos bilateral, posible orbitopatía distoidea de Gray, con compromiso de visión del ojo izquierdo. Entonces podría tener pues la complicación asociada de una neuritis, de una neuropatía óptica. Compresión del ojo izquierdo. No, es izquierdo, sí. Sí. Entonces ya pues la justificación es que como es un trastorno que es autoinmune, que donde el tejido conjuntivo se inflama y acumula glucosaminoglucanos, que especialmente pues es el ácido hialurónico y es una reacción específica produciendo inflamación y aumento de la presión. Pues una inflamación de los músculos extraoculares, el aumento de la presión, que se contiene más que todo en el anillo de zinc y hace la compresión del nervio óptico, que podría identificar la neuropatía. ¿Alguien quiere opinar otra cosa sobre ese diagnóstico? Raúl nos dijo que era un exoftalmos, que era una posible orbitopatía distribuida o orbitopatía de Graves, y que tenía asociada una complicación que era una neuritis óptica porque había perdido visión. ¿Qué diagnósticos pusieron los demás? Pero yo no, pues no neuritis como tal, sino una neuropatía. ¿Quién me está hablando? Una neuropatía, sí. ¿Por qué no neuritis y por qué sí neuropatía? Porque es que en la imagen se ve el edema del músculo que está haciendo como una compresión a nivel del nervio. Entonces eso es lo que produce la alteración tanto pues obviamente la alteración de la visión y la alteración de la percepción de los colores. ¿Y qué es neuritis entonces? O sea que estamos hablando de dos cosas distintas y dos fisiopatologías diferentes. Listo, entonces la neuropatía, entonces estamos bien, estamos de acuerdo. ¿Y qué más tiene esa paciente? Tiene que tener otro diagnóstico. Exacto, entonces ¿cómo está la córnea? Por eso es que también tenía que se vuelve listo por iridesis creciente. Exacto, entonces tiene, además de la neuritis, tiene una queratitis, puede que sea una queratoconjuntivitis, pero lo más importante en ella es que tiene una queratitis, que no sabemos si es infecciosa o no, probablemente, de la córnea, y por eso son los hallazgos que vimos. Dice acá, ¿cómo se clasifica la severidad? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Esteban, reivindícate. Creo que la clasificación se da de acuerdo según el punto de vista clínico y terapéutico y según el grado de exoftalmia. Ajá. Entonces, pues solamente esta es la que el paciente tenía. Después de que según el punto de vista clínico y terapéutico está en una fase activa, que es donde pues, existen signos y síntomas de inflamación, como son el edema a nivel de los párpados, la restricción de la motilidad, conocidipatía, queratopatía, exoftalmos de cualquier medida, disminución de la visión que pueda hacer, que hacen pensar en una neuropatía compresiva. Y la clasificación según el grado de exoftalmia puse que era severa, donde hay edema en párpados e hipertrofia grasa, pues que pueden tener restricciones musculares acompañadas de dolor con distrofia, exoftalmos mayor de 23 milímetros, sufrimiento corneal por la oftalmos, agudeza visual de punto 6 o menos por neuropatía compresiva, edema periorbitario, hiperemia conjuntiva liquemosa. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿Cómo se clasifica la orbitopatía esteroidea? La fase activa. Entonces, lo primero es la actividad, que estamos de acuerdo. En la fase activa tiene que haber signos inflamatorios, ¿sí o no?
¿Cuánto tiempo dura esa fase activa? De 6 a 24 meses. Muy bien, más o menos de 6 a 24 meses puede durar esa fase activa. Es más común que se dé durante los primeros síntomas de la enfermedad, usualmente cuando hay hipertiroidismo, pero no necesariamente. Y existe una fase que es inactiva o es una fase fría. Y esa fase fría, ¿cómo se caracteriza? Porque no hay signos de inflamación. Exacto, entonces no habría signos de inflamación, pero que sí puede ver uno en los ojos. Estrabismo, muy bien, es lo que más le caracteriza. ¿Y qué otra cosa? Exacto, la retracción del párpado. Entonces, como les decía Raúl, el problema de la orbitopatía es que hay una infiltración de proteoglicanos en los músculos alrededor del ojo, entre ellos el músculo de Müller. El músculo de Müller es un musculito que uno tiene al lado del elevador del párpado superior y que es capaz de elevar el párpado más o menos 2 milímetros. Pero al estar infiltrado y al estar fibrosado hace la típica mirada característica como asustada de los pacientes con orbitopatía, porque se elevan 2 milímetros del párpado y bajan 2 milímetros del párpado. Entonces se alcanza a ver la esclera, que normalmente no la vemos, ¿cierto? Si nosotros nos miramos todos, nosotros vemos que el párpado superior llega hasta donde está la córnea en una nueva esclera hacia arriba y el párpado inferior también. Estos pacientes, al retraerse 2 milímetros y 2 milímetros, entonces se alcanza a ver la esclera, se llama muestra escleral y les da pues la cara típica de asustado. Entonces, en la fase inactiva, o en la fase fría, lo más importante es el estrabismo, pero a diferencia del estrabismo que estamos viendo en esta paciente, que también es un estrabismo restrictivo, es un estrabismo sin inflamación, y vemos la retracción. Y desde el punto de vista clínico, ¿cuál es el puntaje de severidad? Dale. Lo que pasa es que hay dos clasificaciones. Entonces, Muchas, pero sí. Bueno, Hay dos que son más conocidas, pero hay un montón. que es la de no es PEC, y la clasificación del consenso que hubo a nivel del grupo europeo. Entonces, la del grupo europeo la clasifica con amenaza para la vista, que es cuando ya hay neuropatía óptica o cuando hay perforación o ruptura de la córnea. Está la moderada o la grave, y está digo todos los criterios de la moderada. No, porque son muchos. Pero entonces... Y la otra, que es la de no SPEC, esa las clasifica de 0 a 6, y el 0 siendo sin ningún signo ni síntoma, y la 6 ya con una alteración en la agudeza visual, con posible pérdida, pues, se considera leve cuando es menor a 4 el puntaje, moderado cuando es mayor a 5, y severa la clase 6. ¿Esta paciente qué clasificación tiene de severidad? Severa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios que la dan como severa? Porque tiene una neuropatía. Porque ya tiene una neuropatía. Claro, Por el compromiso ya, que ya está empezando a afectar la visión, y por la retracción vascular. Exacto, entonces en la orbitopatía tiroidea no se nos pueden olvidar dos cosas. Primero, esto de la actividad que estamos hablando. Y segundo, los criterios de complicaciones o de severidad. Lo que nos da la severidad son dos cosas. Si hay compromiso del nervio óptico o si hay compromiso de la córnea. Pare de contar. Si no hay compromiso de la córnea o no hay compromiso del nervio óptico, ya vamos mirando en el grado de inflamación, en el grado de retracción, si tiene un estrabismo, pero lo que nos da la severidad es al daño de la córnea, que normalmente se da por la proptosis, que queda la córnea expuesta, entonces se seca y después de secarse se inflama, o hay daño en el nervio óptico. Esas son las dos cosas que me marcan a mí la severidad. Esa paciente tiene las dos cosas.
tiene tanto un daño en la córnea como un daño en el nervio óptico. Entonces a esta paciente la vamos a clasificar como una paciente con una orbitopatía distiroidea severa, activa y severa más bien en ese orden. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién quiere seguir con la pregunta que sigue? La 3. La 3. Explicar cómo interpretar el defecto pupilar aferente, la visión de colores lavados y el estrabismo. ¿Cómo la explicamos? Los colores lavados es porque lo mismo que dije ahora, al haber engrosamiento a nivel muscular y estar haciendo una compresión a nivel del nervio óptico, por ahí es donde como pasan todas las señales a nivel las señales que vienen externas, y al haber esa compresión entonces ya empieza a alterar esa visión de colores. Y el efecto pupilar aferente también, porque se comprime Eso, habla duro. Por la compresión. Vamos, No, pero es que se comprimen las fibras externas del nervio óptico, y eso es lo que va a dar el efecto pupilar aferente, pues porque no va a llegar la señal para... Entonces, lo que nos dijo Raúl ahorita es que los proteoglicanos se acumulan acá, ¿cierto? En el músculo. Entonces, ¿qué pasa con los músculos? Se vuelven gordos. Pero ¿dónde inician todos los músculos? ¿Dónde nacen? En el anillo de zinc que está por acá. Y del anillo de zinc, por la mitad, pasa que es el nervio óptico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo todo esto engrosado, ¿qué va a pasar con el nervio óptico? Se va a comprimir. Eso, me lo va a comprimir. Porque el color rojo es el que más se afecta cuando se comprime el nervio óptico. Porque es el más vivo, porque es el más bonito, porque la gente lo conoce más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son del rojo y son felices? Esteban, tú que eres del rojo y eres feliz, cuéntanos por qué el color rojo se afecta más. Entonces, resulta que acuérdense que el nervio óptico está formado como por capitas. Una de esas capitas, que es la más externa, es donde van las fibras que nos dicen la intensidad de los colores, o sea, las fibras P, las fibras M, que son las que le dicen a uno qué color hay. Como son las más externas, cuando hay algo que comprima, son las primeras que dejan de recibir oxígeno. Las fibras que le dicen a uno el detalle de las cosas están más por dentro, entonces esas se protegen un poquito más. De todos esos, el color rojo, las fibras que llevan el color rojo son las más externas de todas, y además el rojo es un color que es menos subjetivable que los otros, pues es más como o es rojo o es rojo o es rosado o es naranjado, pero no es como rojo clarito, rojo más oscurito. En cambio, por ejemplo, el azul es azul cielo, azul cian, azul celeste, azul rey, azul de todos los azules. Los verdes también a los pacientes les cuesta más trabajo, entonces es más fácil que lo diferencien. Y el defecto pupilar aferente es por lo mismo. Acuérdense que después de esa capa de fibras donde va el color, va una vaina de mielina. Y esa vaina de mielina lo que hace es que hace que la velocidad de conducción de los axones sea más rápida. Pero si yo tengo afectada esa vaina de mielina porque tengo algo que me la está comprimiendo, ¿qué va a pasar con la velocidad de conducción? Y entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Primero que al menos, entonces es el primer signo de sufrimiento del nervio óptico, pérdida de la visión. Segundo, que va a haber menos intensos los colores, porque como se va a demorar más el impulso, el color se alcanza a desaturar en esa vía hasta el cerebro, entonces se va a ver menos brillante. Entonces es el segundo signo de que hay un sufrimiento del nervio óptico. ¿Y el tercero cuál es? Que no me va a llegar a la misma velocidad el estímulo luminoso de un lado y al otro, entonces voy a tener un defecto pupilar
aferente. O sea que yo tengo que tener 3 cosas para que haya compromiso del nervio óptico. Esta paciente tiene 3 cosas que nos dicen que hay compromiso del nervio óptico. Sí. Muy bien. Pero me tiene que tener las 3. O al ya empezar a ver una, ya uno prende las alarmas. Inicialmente, cuando el cuadro clínico está muy empezando, es posible que el paciente solamente tenga desaturación del rojo, pero sí hay defecto pupilar aparente. Si hay desaturación del rojo, hay defecto pupilar aparente. Son 2 cosas que van de la mano. Pero puede que la visión todavía no se haya afectado. Realmente la cantidad de visión de agudeza visual se puede dar unos días más tarde de que se afecta la visión de colores. Eso es lo primero que vamos a tener que tener presente y mirar. ¿Al defecto pupilar aparente? Sí. Ese es el mismo fenómeno de Marcus Gold. Muy bien. ¿Y el estrabismo por qué lo explicamos? ¿Qué explica que esta paciente tenga estrabismo? Lo que no es por la fibrosis. ¿Engrosamiento o fibrosis primero que todo? Que me están diciendo 2 cosas. Y los que dicen que fibrosis, ¿por qué? Engrosamiento. ¿Qué estabas diciendo de los músculos? ¿Cuál es el músculo que más se afecta en una orbitopatía distiroidea? El recto medio es el que más sufre en todas las orbitopatías. Todos se pueden infiltrar, pero el que comúnmente más se afecta es el recto medio, y por eso miren que en la foto lo que más se ve es una hiperemia, sobre todo en la parte medial del ojo, que es el que casi siempre está infiltrado. Ahora, primero se infiltra y se engrosa. ¿Eso cuando pasa? En la fase activa. Pero después, ¿qué pasa? Se activan los fibroblastos y entonces ya en la fase fría o en la fase inactiva ya vamos a tener un estrabismo restrictivo, pero por fibrosis, por cicatrización. Entonces, en este punto, en la fase activa, ¿operamos o no operamos el estrabismo? ¿Ustedes qué creen? No. Exacto. ¿Y en la fase fría? Sí. Sí, porque ya quedó como iba a quedar. Entonces, en la fase activa lo que hacemos es tratar de disminuir la inflamación y tratar de que esa fibrosis sea menos. Y en la fase fría corregimos lo que quedó residual de toda esa fase inflamatoria. Muy bien, espérenme que esto se me borró. Ya. ¿Y qué es el signo de Seidel? Joan. Es como una comunicación entre las cámaras superiores. Se realiza para mirar si hay comunicación entre la cámara posterior y la cámara anterior y externa del ojo. externa. No, pero le conté que es para ver si dando cornea. ¿Cómo es que es tu nombre? Aleja, a ver, explícanos mejor eso. Que es como una tinción, una gotita que le echan en el ojo, entonces el tumor acuoso se pinta de color azul, es porque hay un defecto corneal. ¿Un defecto corneal es qué? Sí o no, una perforación. Esa es la palabra. Entonces el signo de Seidel lo buscamos específicamente para mirar si el paciente tiene o no tiene una perforación. En un paciente que tiene un defecto, un daño en la córnea como esta paciente y que la córnea está expuesta, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Siempre. Y si la córnea está perforada hay que trasplantarla o hay que taparle pues el defecto con un parche porque no se puede dejar así. La cuarta pregunta, sobre los factores de riesgo, ¿quién nos quiere hablar? Cuéntame. Por ejemplo, el tabaquismo se le explica porque es más frecuente en orbitopatía y proctosis por origen tiroideo. Ajá. Y específicamente tiene patología tiroidea como enfermedades del vaso óptico.
Ese es el principal factor de riesgo. También está el tratamiento radioactivo, pero esto ha sido como controvertido en algún sentido, pero aún así se pone como un factor de riesgo. Y tener otra patología autoinmune, miastenia gravis o cualquier otra patología autoinmune también se ha asociado. Y otro son factores genéticos, pero pues no se ha estudiado muy bien. Hay dos genes identificados, pero sin embargo se controvierte si se afecta o no con el tumor. ¿Y qué pasa con el género? Las mujeres son Es más común en mujeres porque la edad de esa no es una comparación. Y también dependiendo de la edad, porque ella tiene 35 años y la más o menos empieza entre los 25 a los 60 años. Muchachos, les toca la siguiente pregunta. Sí, ¿qué más ibas a decir? ¿La edad? ¿Y qué pasa con los hombres? O sea, que a los hombres no les da. No, a los hombres también les da, pero les da más severo cuando les da. Exactamente, entonces más común en las mujeres, más grave en los hombres. Pero el principal factor de riesgo, teniendo en cuenta que el yodo radioactivo es un factor importante porque hace parte de la terapia de estos pacientes, indisputablemente es el tabaquismo. Si el paciente no deja de fumar, por más cosas que se le hagan, va a seguir progresando la orbitopatía y probablemente va a llegar hasta un estadio severo. La quinta pregunta, muchachos. Descarga los hallazgos de la imagen de órbitas. ¿Qué? ¿La quinta? No. Falta algo. ¿Alguien falta por firmar la lección? Quinta pregunta. No la tiene. Listo, ya. Entonces descarga los hallazgos en la imagen de las órbitas. Entonces el método para calcular por la tomografía es el siguiente. Entonces se hace un corte axial, se toma pues una línea intercigomática y se mide la línea entre el borde anterior del glóbulo ocular, y si mide más de 21 pues hablamos de exostálmos. De proptosis. Sí, bueno, sí, proptosis. También se puede mirar el engrosamiento de los músculos, que como vimos anteriormente, que se compromete más frecuentemente el músculo rectomedial, y su espesor tiene que ser mayor de 5 milímetros. También tiene que haber un aumento del volumen de la grasa, pues también por lo que explicó el compañero Raúl, y que todo eso lleva a una compresión pues, del nervio. ¿Qué parte del músculo se ve más afectada en la tomografía o en la resonancia? El izquierdo. ¿Qué parte de la estructura del músculo? Acuérdense que el músculo tiene vientres y tendones. El vientre. Esa es una cosa importante a saber. Sí. Eso es lo que hace radiológicamente la diferencia entre una orbitopatía distiroidea y cualquier otra causa de proptosis con engrosamiento del músculo. Lo que da la orbitopatía es un signo que en radiología ellos llaman el signo de la Coca-Cola. Y es que antes la botellita de Coca-Cola, ustedes no les tocó porque estaban jóvenes y bellos, pero antes era flaquita arriba, sí les tocó, y gordita abajo. Entonces más o menos se ve así, el vientre flaquito y más gordito, el tendón flaquito y más gordito el vientre, y otra vez, donde llega, otra vez un poquito más flaquito. Esa es la clave fundamental para encontrar los diagnósticos diferenciales en radiología. Y ustedes dos también, ¿cuál es el tratamiento inicial y definitivo más adecuado de esta paciente según el diagnóstico inicial y qué factores de riesgo se pueden controlar? Si están positivos. Bueno, entonces el manejo inicial pues haríamos un manejo convencional, pero como dependiendo pues, de la fisiopatología pues hemos bueno, entonces le puede decir que me habla. Hágale pues. Bueno, entonces al principio pues como si tenemos en cuenta por la fisiopatología, el primer manejo es convencional, y entonces lo podríamos hacer con manejos de prednisolona oral,
por 20 semanas una dosis inicial de 100 miligramos día. Pues para que tuviera unas cargas sistémicas para poder que llegue al músculo y poder reducir esos linfocitos que están causando ese fenómeno inflamatorio. Hay otros que pueden ser el compulsos de metilprednisolona, que son endovenosos, 28, ¿ves que 28.2 B mayúscula, B minúscula, diluidos en 500 cc de solución salina al 0.9%. ¿Cierto? Son bolos. No sé. Alguien que le ayude. Ahora me está como enredado. Significa 500 miligramos. Por ejemplo, en ese caso no se usa la prednisolona porque el paciente tiene un compromiso del nervio óptico, entonces se tiene que hacer decompresión urgente quirúrgica y se tiene que ayudar con el esteroide. Entonces se hace pulso intravenoso. No, pero ese sería el manejo definitivo. Entonces, a ver, ¿qué problemas tenemos en este paciente? Primero, tiene una compresión clarísima del nervio óptico. Segundo, tiene un exoftalmo severo que le está causando una queratitis, no sabemos si infecciosa o no. Y tercero, pues tiene una enfermedad activa. ¿Qué le tenemos que controlar? Ya. El fenómeno inflamatorio. Ya. ¿Cómo controlamos ese fenómeno inflamatorio? ¿Qué es esteroide? ¿Por qué metilprednisolona y no otro? Hay una que dice amor y ahora. Ese no, ese es para neuritis óptica. ¿Perdón qué? Bueno, esa es una. ¿Y lo otro? Muy bien. ¿Qué cantidad de metilprednisolona le tenemos que dar a esta paciente? ¿Por cuántos días? Por 3 días. ¿Cómo le doy ese gramo? Un gramo de Se una. diluyen 250 de solución salina. Bueno, entonces aquí empezamos. ¿Esta paciente se va para la casa o la dejamos dónde? No, hay que dejarla hospitalizada. Entonces hospitalizar. Segunda orden médica. ¿Qué? ¿Cómo dieta le vamos a poner? ¿Qué dieta les gusta? ¿Qué quieren? Sí. No, es que no puede. ¿Por qué? Por el yodo. No tanto por el yodo, pero bueno, pero también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le doy... O sea, ¿qué pasa con esta paciente con su circulación sistémica? Por aumento de la presión. Acordémonos que ella está reteniendo líquidos, ¿cierto? Porque esos proteoglicanos están reteniendo líquidos acá, en los tomillos, en toda parte. Entonces necesitamos una dieta hiposódica. ¿Qué más necesitamos? Pues, ¿qué más? ¿Qué otra orden médica? ¿Qué más le hace a uno a la gente cuando lo hospitaliza? ¿Qué más le hace a uno? Exámenes tiroideos. ¿Qué exámenes le quieren mandar ya que las usamos pues y le descubrimos el catéter? La TSH, T3, T4. Porque no la vamos a usar mañana para otra cosa. Glicemia. Sí. ¿Por qué? Porque la esteroides aumentan. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le queremos medir? ¿Por qué hemograma? Si tiene proceso Para control, para manejar. Se apoya la teoría de la infección. O porque también le vamos a poner metilprednisolona. Para ¿Qué eso pasa van a con los glóbulos blancos? ¿Qué más le quieren pedir? Una tomografía. Pero ya tiene ¿Por qué la creatinina? Para medir función renal. El esteroide, entonces que no haya una supresión a nivel de las sucras renales y que no haya una inflamación renal. ¿Y por qué Caro le quiere pedir una tabla? Entonces también por eso. ¿Qué más? No, y todavía no se la hemos pedido, supongamos que todavía no sabemos. Pero entonces que sí, le vamos a pedir una TAC simple y con contraste de órbitas. Y aquí es muy importante poner con supresión de grano. Para eso también la creación
para mirar si efectivamente la grasa está infiltrada o no. De grasa. Así se pone como en la notica adicional. ¿Qué más le quieren hacer a este personaje? Entonces ya lo hospitalizaron, ya lo chucharon, ya le pusieron comida, no le hemos puesto signos vitales, pero entonces digamos que control de signos vitales cada cuánto. Cada 6 horas. Dentro de esos signos vitales, ¿qué cosa le quieren medir? La presión. Presión, glicemia. Entonces, un dextro en ayunas y con las comidas, ¿sí o no? Ya lo chuzamos, ya le hicimos todos los exámenes, ahora sí, ¿qué le van a hacer? Profe, ¿y los anticuerpos antidepresivos? Eso me gusta. ¿Por qué? Para ver si es algo inmunitario. ¿Y por qué más? Si me salen altos, por ejemplo, ¿qué pasa? Tengo que darle otro modulador. Y es un factor de riesgo de mal pronóstico. Entonces, si nos salen muy altos, también nos está hablando que este paciente va a tener más severidad que un paciente que los tenga más bajos. Suspender el medicamento que venía tomando, que es la levotiroxina. ¿Por qué se lo vamos a suspender? Porque puede ser uno de los desencadenantes que le generó la enfermedad. ¿Y por qué más? ¿Cómo estaban los exámenes? Está suprimida. Cuéntame. Una pregunta, no se pueden pedir los anticuerpos de la TSH porque pues en la enfermedad de Graves, en la parte pues, ocular, son esos receptores los que están pues mal específicamente. También se miden. Solo que estos son más específicos para pronóstico, pero también se miden. Supongamos que tenemos todo, que estamos botados, tenemos planta, entonces me damos los dos. Tenemos prepagada Gol. Listo. Ahora sí, ¿con qué la van a tratar? Prednisolona, 1 gramo de 250 por 3 litros. Eso se pasa en 60 minutos. Entonces, le quieren poner el gramo de tacada, 500 y 500, 250 cada 6 o da igual. Pero resulta que ya se hay estudios de eso y poner una dosis de 1 gramo una vez al día tiene menos efectos cardiovasculares que dividirlo en varias dosis. Pues solo por eso, o sea, sirve igual si le ponemos 250 cada 6, 500 cada 12 o 1 gramo una vez al día, sirve lo mismo. Solo que tiene menos efectos sobre el sistema cardiovascular esta dosis del totazo que dividirla, entonces solamente por eso se la vamos a poner del totazo. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a poner eso del totazo? ¿Qué más le tenemos que poner? ¿Qué otros medicamentos hacen falta cuando uno pone una metilprednisolona o qué otra cosa hace falta? Efectos secundarios de los esteroides a altas dosis. Entonces, ¿qué le querés poner? Ranitidina. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿A qué horas? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas dosis? Hagan de cuenta que yo soy la enfermera, yo no sé nada. Ustedes me dicen, yo no puedo. ¿Qué va a hacer? Una ampolla de 40. 20 qué? ¿Cada cuánto? 20 miligramos cada 12. Cada 12 o cada. Cada 24. En ayunas, con la comida. En ayunas. Y si le quisiéramos poner ranitidina, ¿cómo sería? A 8. Una ampolla de cuánto? 50 miligramos cada 8. 50 A 8. cada 8. ¿Qué otros efectos secundarios tenemos que prever y hacerlos? Pues la glicemia, pero ya estamos haciendo ¿sabes? Calcio. Pero eso es más que la, por 3 días, no, todavía no le vamos a hacer nada. ¿Se acuerdan que hay unos parásitos que les gusta vivir en el intestino? Ay, sí. Y que pueden migrar a los pulmones y al sistema nervioso central y hasta lo matan a uno. Entonces,
¿qué le vamos a poner todos los parásitos que pueden migrar? Uno le puede dar una estrongiloidosis, por ejemplo, solamente por las 3 dosis de metipenicilina. La combinación. ¿Qué les gusta? ¿Cuánto? 400. ¿Cada cuánto? Dosis única. No, 400 miligramos. 2 gramos el tiniazol. Y muchas veces se acompaña de tiniazol. Otra opción súper chévere, que esta sí es 2000, pues 2 gramos, dosis única, es la ivermectina. Ivermectina. Es una gota por kilo. Una gota por kilo, dosis única también. Listo. ¿Qué más le van a hacer a este personaje? Con eso que estamos tratando de hacer, estamos haciendo una descompresión farmacológica, que es la que más rápido actúa. Porque una descompresión quirúrgica funciona muy bien a largo plazo, pero yo no la puedo hacer ya. O sea, yo tengo que programar a la paciente, hay que mirar que todo esté bien, puede sangrar, en fin. Entonces yo no la puedo hacer ya. Yo que necesito a esta paciente desinflamarla ya y descomprimirla farmacológicamente inicialmente ya. Más adelante puede que necesite también descompresión quirúrgica y puede que necesite incluso radioterapia para disminuir el grosor de los músculos, pero ya lo que necesito hacer es eso. También es importante recordar que la córnea está expuesta. Entonces tenemos que poner en las órdenes médicas que le tienen que tapar el ojo por la noche para dormir, porque si no ella va a dormir con el ojo abierto. Y le tenemos que dejar un lubricante en gel, como el ácido poliacrílico. A los que les tocó, nos hablarán alguna vez más de él, como el ácido poliacrílico, que como es un ungüento, permanece en la superficie ocular más tiempo y evita que se deseque y evita que se infecte. En este caso particular, que la paciente ya tiene un infiltrado en la córnea, debemos actuar como si tuviera una infección. O sea que también le tenemos que aplicar moxifloxacina o un antibiótico de amplio espectro en la córnea, por lo menos cada 1 o cada 2 horas, suponiendo que esta paciente está infectada, porque la córnea no está normal. Otra cosa sería si la córnea estuviera pues afuera, pero normalita, ahí no le tendríamos que poner antibiótico. Después de eso, ¿qué hacen ustedes con la paciente? Eso no la mandan, gracias. Pero entonces la mandan ya más o menos cuadradita, con algunos efectos de los medicamentos y con mayores oportunidades de que sobreviva. Que si la paciente tiene una perforación a nivel corneal, no hay ningún problema con la moxi. No le podemos aplicar nada. Si la paciente está perforada, ese es el único caso donde ya no le podemos aplicar nada. Solamente le tenemos que poner un conito protector, como para que no se choque y se acabe de vaciar el ojo, y es así, remitirla urgentemente para ponerle un parchecito y un tapón. ¿Le quieren hacer algo más a esta paciente o quedaron como tranquilos con todo lo que le hicimos? Y ya lo otro ustedes lo manejan, si se les sube la glicemia, entonces ustedes les ponen el esquema móvil que saben manejar mejor que yo. Si se les sube la presión, entonces le mandamos antihipertensivos. Ya en fin, pues digamos que los efectos colaterales se irán manejando en la medida que vayan apareciendo. La radiación, o sea, porque ustedes hablan de que está muy controvertido incluso, pero que se han hecho, pues ha servido concomitante con el esteroide. Pero ¿estamos hablando de la radiación con yodo o estamos hablando de radioterapia local? Sí. De radioterapia funciona, o sea, lo primero que hace uno es hacer lo que es más rápido. Entonces, lo primero que hacemos es tratamiento médico con esteroides, que es lo que funciona mejor. Puede que ese paciente solo con esteroides salga, acuérdense que después nos toca dejarle la prednisolona hasta por 20 semanas o incluso mucho tiempo, porque hay que desmontárselos muy despacio para que no se vuelva a reactivar la fibropatía. Ahí sí nos toca, además de la prednisolona oral, mandarle el calcio, porque ya ahí sí sabemos que probablemente se va a descalcificar también. Pero en pacientes que hacen recurrencias, o sea que vuelven a hacer otro episodio, una crisis aguda
con sufrimiento de nervio, se pueden intentar otras opciones. Entonces ahí es ya donde hacemos radioterapia local, por ejemplo. Y la tercera opción después de la radioterapia local sería la descompresión orbitaria. ¿Por qué se hace en ese orden? Porque si hacemos primero la cirugía y después la radioterapia, tenemos que esperar por lo menos 12 semanas entre el posoperatorio y la cirugía para poder hacer la radioterapia. Entonces intentamos primero de lo menos invasivo a lo más invasivo, a ver qué nos logra controlar estos pacientes. Que a esta paciente vuelve y le da una crisis activa, ustedes le pueden volver a poner metilprednisolona. Supongamos que le dio en diciembre y les llega a ustedes hoy, otra vez, igualita. Le pueden poner otra vez metilprednisolona, la misma dosis, menos, más poquita, más bastante, sin problema, igualito. Cuando ya, exacto, cuando ya hay muchas recurrencias uno tiene que pensar en ahorradores de esteroides. Ya tenemos que empezar en inmunomodulación. Pero en principio sí, uno puede poner hasta máximo 8 gramos, hasta máximo, entre 6 y 8, pero hasta máximo 8 gramos de metilprednisolona en 12 semanas. O sea que si les llega otra vez esta misma paciente, llevada del hijo de madre, del nervio óptico, y le pusieron esteroide hace menos de 12 semanas, ustedes le pueden volver a poner la megadosis de esteroide. Eso sí, ya tienen que tener en cuenta que esa paciente probablemente no va a salir solo con esteroide y que puede que nos toque montarla en inmunosupresión. Porque si esa paciente recibe esteroide hace poquito, quiere decir que todavía viene con la prednisolona oral. O sea que teniendo prednisolona está haciendo una nueva crisis. Entonces muy probablemente también nos toque inmunosuprimirla. Espérenme. La séptima pregunta. ¿Cuál es el pronóstico visual de esta paciente? Malito, ¿sí o no? Porque tiene dos cosas de gravedad: compromiso de la córnea, que le va a dejar una cicatriz, y compromiso del nervio óptico. Y la última pregunta: ¿cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales y cómo se descartan o por qué se descartan? Diagnósticos diferenciales de proptosis. Profe, hay uno que se llama pseudotumor ocular. Ese me encanta, porque es el más importante. Pseudotumor ocular. Pseudotumor o enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, como se llama ahora modernamente. ¿En qué consiste? Presentan los mismos síntomas, pero son mucho más súbitos, generalmente es unilateral y es cuando ya se ha descartado todas las enfermedades sistémicas. Pero entonces empieza con una alteración mucho más severa y generalmente es el predominio unilateral. ¿Por qué se descarta? Pues porque ella ya lleva bastante tiempo con eso, ¿no? Inició súbitamente. Ya es de base una enfermedad, pues por los paraquínicos y por toda la sintomatología que ella tenía, entonces no se puede considerar pseudotumor porque tiene que ser exclusión de onda. Y generalmente y resuelve al ponerle esteroides. A las 12 horas ya resuelve normalmente el pseudotumor ocular. Y en las imágenes, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que no está más compromiso del tendón y el recto lateral. Exactamente. Entonces ahí se invierten las cosas. Se comprometen más los tendones que el vientre, y uno de los que más se compromete es el recto lateral. Pero ese me encanta porque es el principal diagnóstico diferencial, porque son igualitos. O sea, uno ve al paciente y uno no sabe si tiene una enfermedad de Graves o si tiene una enfermedad idiopática inflamatoria de la órbita, que como dijiste, por eso se llama idiopática, tenemos que excluir todo lo demás. O sea que para hacer el diagnóstico tenemos siempre que hacer una TAC, siempre en un paciente con proptosis de inicio reciente. Es distinto si yo toda la vida he sido fibrotada, nada que hacer, pues así somos. Pero si en un paciente aparece una proptosis súbita, siempre hay indicación de hacer una imagen.
Puede ser una TAC, puede ser una resonancia. La TAC lo que pasa es que es más rápida, se aprueba más fácil, entonces pues para uno es mejor porque tenemos que descartar ahí cómo es el compromiso del músculo si lo hay para poder hacer la diferencia. Tenemos que descartar que no haya un tumor real, tenemos que descartar que no haya un hematoma, tenemos que descartar que no haya una fístula carotidio cavernosa, o tenemos que descartar que no haya un absceso, por ejemplo, porque también puede pasar que se apurrió, se golpeó una celulitis y parece como una enfermedad de Graves. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Nos queda claro? Este caso se los puse porque es un caso de la vida real. Es una paciente del hospital que consultó en noviembre del 2017 y que en este momento está ciega. Sí. La hospitalizamos, le pusimos todas las dosis de metilprednisolona que ya no pudo más, le hicimos radioterapia, le hicimos descompresión orbitaria, se perforó la córnea, le hicimos 3 queratoplastias, 2 en un ojo y otra, pues 2 trasplantes de córnea, 2 en un ojo y otra en el otro, y aún así está ciega, con 2 hijos. Ahí sí no pudimos hacer pues más, se hizo lo que se pudo, pero entonces para que vean que esas cosas pasan y que a veces no es lo que uno ve pues en la cardiopulmonología asustado solamente, sino que hay casos graves que depende de ustedes diagnosticarlos a tiempo y puede depender de ustedes si le inician el tratamiento rápido, que el curso de la enfermedad sea menos agresivo de lo que hubiera sido si la paciente hubiera recibido un manejo adecuado. Esa paciente estuvo 5 meses en el pueblo, en Caucasia, consultando todo el tiempo, consultaba porque perdió peso, porque por el temblor, porque los ojos se le salieron, y lo que le decían los médicos de allá es que el esposo se murió en marzo, era que ella tenía una depresión enmascarada, que se tranquilizara, que fuera para la casa, que se tomara fluoxetina y que siguiera su vida normal, que ya el esposo se había muerto y que ella tenía que seguir su vida normal y que por eso perdía peso y que por eso le estaban apretando los ojos y que por eso estaba temblorosa, porque tenía una depresión enmascarada. Entonces cuando llegó aquí ya estaba así como tal cual como les puse el caso clínico, y entonces a veces hay que escuchar a los pacientes y hay que escuchar también lo que el cuerpo dice. Nadie con una depresión enmascarada pierde tanto peso y se le salen los ojos por más depresión que tenga. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes. ¿Listo? Sí. También se usa en casos extremos, como por ejemplo en esta paciente que también le alcanzamos a poner plasmaféresis, donde ni los esteroides, ni los inmunomoduladores, ni la radioterapia, ni la cirugía, ni nada logra controlar los síntomas. Es una terapia de último recurso porque usualmente no es muy efectiva. Si ya no ha sido efectivo estos y usted tiene más evidencia clínica, esta funciona mucho mejor, mucho menor, pero sí se usa, digamos, como terapia de última opción para intentar salvarlo. ¿Listo, muchachos? No les quito más tiempo, nos vemos dentro de 8 días para el parcial. ¿Cómo, profe? ¿Qué? ¿Qué? Grupos. Pero con el logo de Varios grupos.